¿Cómo está? Me da gusto saludarlo. Bueno, pues hoy encuentro aquí en esta sala con alguien que es difícil de definir porque fundamentalmente es el arte lo que ha ido siendo el hilo conductor de su trayectoria, no solo en el tema de la música, una cantante con una voz muy especial, muy peculiar, reconocida y respetada, su voz y su talento musical, pero también con antecedentes de bailarina, con una carrera también formada en las artes plásticas, en la pintura, la escultura y la ilustración. Digamos, una mujer entregada y hecha de arte. Me da mucho gusto tener hoy aquí en esta mesa a Jaramar Soto para que nos platique, Jaramar, que nos platique sobre tu vida, tu trayectoria y lo que falta por venir. Encantada, tú dirás. Oye, pues tú empiezas muy temprano con el tema del arte. Yo creo que tú respirabas arte o a lo mejor desde tus primeros llantos cuando naciste ya los diste entonada, ¿no? Tú viviste por tu mamá, por tu abuela, prácticamente naciste en una cobija, en una cuna de arte, ¿no? Y mi padre, Y tu de padre manera también, muy sí. importante. Sí. Sí, así es, así En el es. DF. En la Ciudad de Sí. México nací, crecí, rodeada de artistas destacados, además como hija única, entonces no tenía mucho para dónde hacer. Mucho más, Sí, con mucho más, más concentrado claro, todo. ¿no? Así iba Sí. todo el arte para allá, hacia tu cuna. Platícanos, ¿cómo era ese ambiente de tu familia? ¿Cómo diste tus primeros pasos? ¿Cómo creciste en este ambiente? Porque ahí pues, aprendiste los primeros pasos de la música, ¿no? En ese entorno Sí, familiar. aunque fíjate que no era la música Bueno, empezaste mi con... primera Sí, elección. Yo iba a ser o bailarina o pintora, sí. que eran los ámbitos que tenía más cerca, así como de manera inmediata. Mi madre era bailarina, de esto que se ha llamado la época de oro de la danza mexicana, Sí. cuando la danza contemporánea empezó a tener un auge muy, muy especial. Y era una época, además, en donde los artistas de las distintas disciplinas estaban muy cerca unos de otros. Era un Convivían. mundo más pequeño. Entonces, por ejemplo, los grandes pintores hacían escenografías Sí. para las coreografías de este Sí, sí. movimiento Vestuarios. dancístico, vestuarios, Sí. claro que sí. Los compositores de vanguardia en aquella época componían la música, se conocían, el mundo Los de la... escritores se metían Exacto, también. los escritores Sí, estaban también claro. muy cerca, eran amigos. Entonces, bueno, mi madre era bailarina, conoció a mi papá, porque mi papá en el inicio él fue un museógrafo muy destacado, pero en un inicio era pintor. Y trabajaba con don Carlos Mérida, este gran muralista, era el asistente de Carlos Mérida, que era padre de una de las coreógrafas destacadas de aquella época, de Ana Mérida, con quien mi mamá trabajaba. Mi mamá era como muy joven todavía y bailaba en estas compañías. Entonces, así se conocieron mis papás. Don Carlos creaba las escenografías para las coreografías de su hija. Entonces, así surgió esto. Y después mi papá se dedicó más bien a la museografía, descubrió que algo que le fascinaba hacer, que era viajar por México, era un gran conocedor del arte popular mexicano. Entonces hizo exposiciones memorables, no nada más de artes plásticas, como quien durante muchos años hizo la museografía de todas las exposiciones que se hacen en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor. Además, él estaba al frente de todo lo que sucedía en lo que es ahora el MOAC y en aquella época el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Y bueno, él hizo el proyecto museográfico del Museo de Antropología, estuvo a cargo del Franz Mayer. En fin, era muy amigo de los pintores de aquella generación. Sí, Yo claro. era entonces la amiga de los hijos de todos ellos, íbamos a la misma escuela. Entonces crecí yendo a museos, viendo pintura, en Al las teatro. reuniones de mis padres, donde estaban todos ellos, acompañando a mi mamá. Esa era de las cosas más emocionantes. Un poquito iba a veces a ver sus clases, empecé a tomar clases de ballet desde muy chiquita,
Pero acompañaba a mi mamá al teatro. Me quedaba entre bambalinas viéndola a ella bailar en el Palacio de Bellas Artes. Conocía las tripas del teatro, los camerinos, veía cómo corrían, cambios de vestuario, todo esto. Y algo que me parecía a mí mágico era ver cómo mi mamá, que era una mujer muy callada normalmente, introvertida, medio tímida, en el escenario Explotaba y brillaba, sí. se llenaba de luz, era otra. Eso a mí me llamaba muchísimo la atención, ver, más bien me emocionaba, ver, poder sentir, porque yo no lo racionaba, no era algo que yo podía percibir racionalmente. no lo reflexionabas, lo sentías. Sí, lo sabía. Y ver además de una manera inmediata cómo el arte llevaba implícito un enorme compromiso y una enorme convicción de lo que cada quien estaba haciendo y del camino a seguir. Eso yo lo veía en mi vida cotidiana. Sí, porque lo escuchabas en las discusiones, Sí, en las exacto, pláticas. ¿no? Y las elecciones de vida que se Que hacían. no era, digamos, un asunto nada más de llegar y actuar, sino que había un razonamiento y un Sí. sentimiento atrás, ¿no? Sí, y una entrega y una razón de vida, ¿no? Además, yo crecí con mis papás hablándome mucho, sobre todo mi papá hablándome mucho de lo que yo podía hacer en mi vida. Mi papá desde muy chiquita me dejó claro, el que más hablaba conmigo, ¿no? Me dejó claro que esperaba mucho de mí. Bueno. Que esperaba mucho de mí profesionalmente, pero que además yo podía hacer lo que se me pegara la gana, lo que yo quisiera y podía llegar a O sea, donde también yo te dio el impulso Sí. emocional, ¿no? Sí, pero además me dejó claro que no se iba a conformar como que me Ajá. quedara a medio camino, ¿verdad? Como Sí. que esperaba que yo hiciera cosas serias y grandes. Y que tenía que trazarme esas metas, que fijármelas y seguirlas. Entonces, bueno, yo estudiaba danza, pintaba y dibujaba todo el tiempo y estudiaba y era muy aplicada hasta que a los 17 años decidí que no quería esa presión, la presión que implicaba una carrera dancística, que no era lo mío. Para La hija mí. de... Exacto, y era para mí más sufrimiento. Yo estaba en la carrera de Bellas Artes a esas alturas, en la Academia de la Danza Mexicana, que fue una formación muy importante, claro. me dio muchísimas herramientas. Entonces decidí que yo me iba a salir. Y entonces empecé a pintar mucho, pero yo ya cantaba de una manera cercana y personal, sin planteármelo como una carrera, porque mi abuela paterna era una maravillosa y con el tiempo constaté que realmente buena maestra de canto. Académica, ¿no? Sí. De estudio, ¿no? Ella estudió en el Sí. conservatorio. No de improvisación, No, con carrera. En su juventud cantó profesionalmente, después ya tuvo que trabajar para ganarse la vida y tuvo trabajos así que le exigían mucho, tuvo éxito profesional en las cosas que eligió hacer y siempre cantó como para ella y tocaba el piano precioso. En lo íntimo. Ajá, hasta que se dejó de trabajar, se dedicó ya de lleno a dar clases de canto. A mí me tomó bajo el ala cuando yo tenía unos 9 años. Toda la familia pasó por el piano de mi abuela y a todo el mundo le probó la voz, pero yo fui la que me quedé y fui la que ella dijo, esta niña tiene madera. Esta voz sí me gusta. Hay que formarle la voz. Y lo hizo de una manera muy cariñosa y cercana. Todos los domingos que yo la visitaba, en un momento me tomaba, nos íbamos las dos solitas al piano y vocalizábamos. O sea, no era el tun, 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 No. y la maestra que voltea No. con el Era- ceño fruncido. Era algo que podía compartir finalmente con alguien en la Ah. familia. Nadie le Por fin había había hecho mucho encontrado, caso. por fin había encontrado a alguien en la familia que quisiera tomar clases. Sí, y yo lo disfrutaba. Era ese rato de las dos, vocalizábamos y luego me enseñaba canciones. Canciones de... Pues de ella, Ajá, de las de ella, sí, de estas canciones italianas, canciones de Ponce, canciones
antiguas mexicanas, muy bellamente escritas, que ella consideraba que eran buenas para mi voz. Entonces, sin darme yo cuenta, ella me colocó la voz, me dio una disciplina vocal, me ayudó a conocer mi voz y lo hacía de una manera yo muy disciplinada. En algún momento mi mamá dijo, bueno, si va a estudiar canto, ¿por qué no mejor vamos al conservatorio? Que lo haga Sí, ya ajá. de lleno, ¿no? Cuando yo tenía unos 11 años, entonces resultó que era muy chica para entrar al conservatorio y no me admitieron, entonces yo seguí con mi abuela. Y cuando dejé de cantar, de bailar, pedí una guitarra. Y allí fue cuando Despegó. se me abrió un mundo, Ajá. porque en ese momento... Estás hablando más o menos de esa edad, de 11 o 12 Sí, años. no, más, a los la 17, guitarra llegó cuando ya, yo ya dejé más tarde. de bailar, Ok. cuando yo dejé Ya. de bailar, fue que era el boom de la música latinoamericana en aquella época. Entonces yo descubrí que no nada más podía cantar lo que cantaba con mi abuela y las canciones que me aprendía del cine y las cosas que oía de discos en la casa, sino que yo podía encontrar un camino que fuera mío y que yo disfrutara inmensamente y encontrar un lenguaje expresivo a través del canto, a través de la música. Era una familia muy musical, de todas maneras. Mi papá y su hermano toda la vida tocaron la guitarra y cantaron, como los intelectuales mexicanos que cantaban canciones mexicanas y corridos y cosas así. Yo escuché a mi papá cantar boleros y todo esto, ¿no? Pero a partir del momento en que tuve yo una guitarra, yo escogí lo que quería cantar. Me aprendí todo el repertorio de Oscar Chávez, Violeta Parra, cosas de sudamericanas y por supuesto cosas de folk, ¿no? Pues, Sí, pues, las canciones venía de Bob también, Dylan venía el impacto. sí. Además, tengo que hacer un primer corte y ahora que regresemos me gustaría que empezamos a platicar de esta etapa ya musical, porque tú has dicho que al igual que tu mamá eras una muchacha introvertida. Sí. Y que la música te aventó también esa luz hacia afuera. Dame un minuto para hacer un corte y continuamos, ¿te parece? Claro que sí. Con Jalamar Soto, artista por el lado que la veamos. Y bueno, estamos platicando de tu paso por la escuela donde estudiaste danza. Y bueno, pues esto era, digamos, hacer arte con el cuerpo, hacer arte con todo el cuerpo, digamos, de una manera silenciosa. La música acompaña al cuerpo, pero el cuerpo al final de cuentas está callado, está en movimiento. Pero luego descubres el canto. Y tú has comentado, te preguntaba antes de irnos al corte, que tú también fuiste una niña y una adolescente introvertida, como veías a tu mamá de pronto iluminarse en el escenario. Has platicado tú que a ti te pasaba lo mismo con la música. Yo no había descubierto el camino de transformación todavía, esa experiencia. Fue chistoso porque cuando yo era más pequeña no era en realidad introvertida, era seria y estudiosa, pero no era nada introvertida. Lo introvertido me vino con la adolescencia y con un periodo en el que se exacerbó, digamos, mi seriedad por el estudio, mi autoexigencia de ser como muy buena en las cosas que hacía, y también una especie de viaje interior que inicié con la lectura, me volví una lectora obsesiva. Yo creo que descubrí un mundo interior en el que yo podía viajar a través de esas historias que leía. Entonces yo escribía y leía y dibujaba. Y iba a la escuela de danza, porque además era la época en que yo estudiaba ballet clásico, de una manera muy, muy, muy exigente y disciplinada en la carrera de danza. Fue justo hacia el final de mi periodo en la Academia de la Danza que empezamos ya, además de con clásico, con contemporáneo, que se me abrió un camino de expresión corporal que yo no había tenido oportunidad de explorar. Pero fue cuando decidí salirme, porque ya no me estaba satisfaciendo, estaba
estaba yo sufriendo Sí. ya en ese mundo. Cuando empecé a cantar fue como, ese mundo que yo vivía leyendo, podía expresarlo a través de mis emociones cantando. Porque había letras. Sí, porque yo Acá sí decía había letras. cosas, Ajá. yo podía decir Sí. cosas y sonaba. Como te las habían dicho los libros a ti. Sí. Ahora tú podías Sí, decir. y la gente me escuchaba. ¿Qué leías, por ejemplo? Déjame interrumpirte. ¿Qué leías, por ejemplo, en esa época de avidez lectora? Sí, o sigue siéndola, pero en aquel tiempo, ¿qué leías? ¿Qué era lo que Novelas. te... Mira, yo estudiaba en una escuela gringa, el sistema educativo gringo, o por lo menos de esa escuela, nos exigía leer muchísimo, lectura. que es algo que yo agradecí siempre, ¿no? Teníamos listas de lectura, una biblioteca maravillosa, pero yo me leía mucho más de lo que Ajá. me pedían. Entonces, leíamos a los grandes autores de la Literatura. literatura universal, pero yo empecé a leer otras cosas Sí. y otras cosas. Y también ya por esas épocas leía a los escritores latinoamericanos, ¿no? Del boom. Del boom latinoamericano. Ajá. Que era todo muy mágico Pues y era con personajes muy fuertes y emocionantes. maravilloso, sí. Ajá, sí. Entonces, eso leía yo muchísimo. Sí, a los grandes escritores ingleses y norteamericanos y europeos y a los latinoamericanos. Pero era ficción Sí. lo que leía. Y acá encuentras entonces esa posibilidad de Sí, expresión terrible, sí. ¿no? Y la poesía en las por letras, supuesto. las canciones con un contenido. Ya había yo descubierto a los compositores de folk de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, me sabía todas las canciones de los Beatles, pero ya era la época en que yo ya podía conocer la música de Paul Simon y de Bob Dylan y estos textos que yo me aprendía de memoria. Por supuesto. Y eso ya lo podía yo cantar y hacer mío. Esa cuestión de hacer Sí. mía esa música fue mi descubrimiento. O sea, digamos, era ya tu expresión, ya no Sí. era la expresión de tu papá, de tu mamá, de Exacto, la abuela, era sí. ya tu expresión. Sí, Ya era de- Jara Mar ajá. expresándose, ¿no? Con todo lo que había recibido. Sí. O sea, te habían llenado de cosas, pero decías, ahora sí, ahora con esto yo voy a hacer Sí. esto, ¿no? Y ahí ya no me decían lo que tenía yo Sí. que cantar, ni cómo tenía yo hacia dónde tenía que avanzar. Fue mi propio mundo el que fui armando. De la Y das misma... tus primeros pasos con el canto, o con el nuevo canto Sí, latinoamericano. sí, además sucedió algo que fue muy, muy importante, que fue lo que me permitió todavía más encontrar un mundo propio, que fue que me fui a vivir fuera de México. Fuiste a Estados Unidos, ¿no? No, Ah, fuiste luego, te fuiste. ya había vivido habías ido de chica a Estados sí. Unidos. Luego te fuiste a Me Europa. fui a ¿no? Europa. Sí. A los 19 años Sí. conseguí una beca, me fui 3 años a Europa y ahí fue cuando ya me iba yo con mi guitarra y todo, cuando yo encontré mi propio universo expresivo sin la sombra que fue muy benéfica, pero que ya me estaba empezando a pesar de mis padres. Sí, no me fui tanto porque quisiera liberarme de su presencia. Se abrió la oportunidad y después me di cuenta de que fue muy afortunado. Sí, porque te permitió Sí, precisamente, sí. digamos, ya tener toda la libertad de hacer tu propio mundo, de hacer tu propia... Sí. ¿Y cuándo se da tu primera ocasión, que recuerdes así con toda claridad, que te presentaste ante un público, no ante los amigos, no ante la familia, ante un público y que sentiste que eras cantante? Fue allá en Europa. ¿Allá? Sí, allá en Europa. Para empezar, yo era parte de un grupo de mexicanos que estábamos becados estudiando allá y mis amigas mexicanas se dieron cuenta de que yo era una herramienta muy útil para hacer amigos. Sí. Porque traía mi guitarra, canta. Me decían, ponte a cantar. Inmediatamente nos rodeaban. Vamos a una reunión, pero tráete la guitarra, ¿no? Sí, bueno, eso sí, ¿no? Así obligatorio. Y empecé a hacer amistades y poco a poco empecé a incursionar en asuntos, pues ya, si no eran profesionales, porque rara vez cobraba. Sí, digo, no te pagaban, pero ya te presentabas, ¿no? Sí, de hecho fue en Europa que grabé por primera vez, No. ya en un estudio profesional Órale. y un disco profesional que tuvo salida a las tiendas. Allá. Allá Órale. vivía yo primero en Italia, empecé a cantar en muchos lugares, me hice amiga de italianos que hacían música y de gente, pero más que nada en festivalitos, Sí. cosas que de pronto, ay, puedes
venir y cantar unas canciones? Sí. O me invitaban músicos, igual estudiantes, ¿no? Pero en Francia después, un amigo de mi padre, un escultor maravilloso, me dijo, a ver, ya está bien de que cantes aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a un lugar. Y Vamos yo, a tomar entonces esto en serio. me llevó a una especie de peña que había allá donde años antes había cantado Violeta Parra y gente así. Y me presentó con los músicos. No es que los conociera él, ¿verdad? Pero dijo, a ver, ella es una muchacha mexicana que canta, ¿no la invitarían a que cantara un par de canciones con ustedes ahorita? Y pues dijeron, pues sí, ¿verdad? Entonces ya me subí y les dije, a ver, ¿me pueden acompañar a estas cosas? Nos hicimos amigos, empecé a cantar de pronto con ellos y por medio de ellos conocí a otros. Entonces de pronto unos músicos colombianos me invitaron a ser parte de un disco que les habían comisionado de folclore colombiano. Entonces necesitaba una voz femenina para cantar varias canciones y yo fui esa voz femenina. Entonces es un disco que tuvo muchísima difusión, que todavía apenas hace unos años ¿Todavía se en consigue? entrevistas, no sé, pero en entrevistas, yo tengo el LP, en entrevistas me dicen, oye, tú grabaste en un disco de música colombiana que produjo a Bianca, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo saben eso? ¿Cómo supieron? No, pues trascendió, Sí. digo, no fue un disco que quedó ahí. Exacto. Y de pronto a amigos míos y a mí nos invitaban a festivales y también la primera vez que entré a un estudio profesional, que para mí fue oír mi voz grabada, fue porque un amigo mío que estudiaba cine me pidió que grabara yo el tema de la película que iba a ser su tesis, del cortometraje que iba a ser su tesis, que era sobre un cuento de García Márquez. Entonces, él consiguió todo, el estudio de grabación. Puras colaboraciones, pero nada de lana, ¿verdad? Sí, entonces, no, por el disco de colombiano sí me ya sí te pagaron. ahí Fue sí tu me- primer ahí sí me ingreso, pagaron. sí, Sí, bueno. claro que en estas otras cosas no, pero este amigo para su película hizo que yo me dio la posibilidad de entrar a un estudio de grabación francés profesional en donde oí mi voz grabada, en estudio, todo. Con profesionalismo. Sí. Entonces, eso fue lo primero. Y regresando a México, obviamente, lo primero que hice fue buscar dónde cantar. Llegando a México, un primo mío me organizó un par de recitales en la UNAM, Órale. porque fue, híjole, tienes que cantar aquí, a ver qué te organizó. Era muy movido en la Después de universidad. su éxito en Europa, Sí, entonces viene Jaramar Soto a su tierra. Organizamos un grupo, un dueto, dos músicos que me acompañaron y yo con la guitarra y dimos un par de recitales en la UNAM, no cobramos ni nada, pero con mucho público. Después ya me vine a vivir a Guadalajara a los poquitos meses y inmediatamente me conecté y busqué chamba. Aquí ¿Dónde podía cantar? En el ambiente tapatío. Sí. ¿Aquí dónde empezaste a cantar? Fíjate que recién llegada yo caminaba por las calles, yo no conocía en realidad Guadalajara, trabajaba en un centro de diseño, yo había estudiado diseño y como pago de mi beca, de la beca que yo había tenido, me invitaron a trabajar en un centro que abrió CONACYT, quien me había dado la beca, un centro de diseño. Ajá. Entonces yo trabajaba allí como diseñadora y caminaba pues, por la ciudad y conocía. Y un día caminando por las calles, por ahí por Vallarta, y una calle transversal que no me acuerdo cómo se llama, oí música. Y me di cuenta de que era una especie de centro cultural, peña. Entonces le pedí a dos compañeros de trabajo que me acompañaran para darme apoyo moral. Y me presenté una noche allí y al final pedí permiso para abrían el micrófono y pedí permiso y me prestaron una guitarra, me subí a cantar y me contrataron. Era un sitio que se llamaba Foro Cultural Cronopios. Claro, sí. Foro Cultural Cronopios, sí. Que manejaba gente que tenía que ver con la Peña Cuicacali, Claro. Cuauhtémoc de Regil, era todavía él, que es gran amigo mío, presume de que él me dio, y El a mí no se me arquitecto olvida, Cuauhtémoc de me Regil. dio mi primer trabajo aquí en Guadalajara como cantante. El primer contrato de Jaramar Soto en Guadalajara, ahí lo tienes marcado. Sí. Jaramar, te tengo que interrumpir porque tengo que hacer un segundo corte.
Enseguida que regresemos, me gustaría que me sigas platicando esta etapa, pero luego descubres las canciones antiguas españolas. Sí, muy pronto después. Y que entremos a ese tema que Claro. creo que ha sido tal vez una de tus marcas Sí, por importantes supuesto. en tu carrera. El eje. Vamos a eso. Continúo aquí con mucho gusto escuchando esta historia de Calamar Soto, de autodescubrimiento y estos descubrimientos que has hecho en tu vida. Bueno, entonces empiezas ahí en Cronopios, Sí, tu primer trabajo, mi primer trabajo digamos, profesional como cantante en Guadalajara. en Guadalajara. ¿Y luego qué sigue de ahí? Estando allí, empecé a hacer duetos con músicos de los que había allí, etcétera, pero era básicamente allí el Foro Cultural Cronopios. Y allí encontré a un antiguo amigo de mi padre, Manuel Oropesa, que un museógrafo que trabajaba en el Museo Regional y se había venido de México a vivir a Guadalajara y tenía una compañía de teatro. Resultó que él era amigo de Cuauhtémoc y de varias personas que fui conociendo. Y un día me dijo, oye, voy a montar una obra de Valle Inclán. ¿Por qué no montas un programita de canciones antiguas españolas para acompañar la obra de teatro? ¿Tú qué dijiste? ¿Y eso qué es? Exacto. Yo dije, yo no sé canciones antiguas españolas. Y me dijo, tú no te preocupes, yo te presto discos. Entonces, él me prestó discos y yo, desde mi desconocimiento absoluto de esa música, escogí las que me gustaron. Le pedí a un amigo guitarrista que me ayudara a montarlas y las montamos. Era un programa pequeño porque iba a ser como para abrir la obra. Y pasó una cosa insospechada. Descubrí que mi voz era otra cantando esas canciones, que eran bellísimas, que me salían muy bien. Como si se hubiera hecho tu voz para esas canciones, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, cuando presentamos esto, la gente además lo presentamos allí en el Foro Cultural Cronopios, o en la Peña Cuicacali, ya no me acuerdo, porque era como el mismo medio. Sí, era el ambiente cultural de este tipo, donde ¿no? se presentaba, me acuerdo que lo presentábamos en el ex convento, pero también en la Cuicacali, sí, la obra de teatro con las canciones. La gente que me había escuchado, que me escuchaba desde hace tiempo cantar, me dijo, ¡qué bárbara! Esto es lo que tienes que cantar, te sale súper bien, está precioso. Y me di cuenta de que tenían razón, entonces yo a partir de ese momento no dejé de cantar esas canciones. Pasó lo de la obra de teatro, pero paralelamente a lo que hacía yo con la nueva canción, Canto Nuevo y todo esto, seguí cantando y buscando más repertorio y además lo que sucedió fue que me descubrió la gente que sí hacía música antigua en serio. Fui descubierta por ellos, por los festivales. Era la época en que ya estábamos formando, o ya habíamos formado el Grupo Escalón, que fue mi primer grupo ya profesional, con un proyecto, claro, con discos que grabamos. Pero yo seguía haciendo estas canciones antiguas y participando en festivales de música antigua. Hasta que cuando Escalón llegó a su fin, porque éramos 3 y uno se fue a vivir a Estados Unidos, etc. Y 3 quedaban 2. Sí, exacto. Quedó uno. Entonces, pues donde me quedé yo fue en el mundo de la música antigua, que era en mi ámbito natural. Sí. Sí, porque pareciera que tu voz se guardó para esas canciones. O sea, yo recuerdo la primera vez que te escuché, y la primera vez que escuché tu disco completo de La Pena al Gozo, pues parecía que estabas hecha para eso. O sea, parecía que tu voz se había dicho para las canciones antiguas, pero con esta cosa media rara de que sonaba tan fresca también, como, o sea, no estabas escuchando un disco que se raspaba de acetato, sino que se escuchaba con toda la claridad de algo moderno, que sin duda debió haber sido lo que a la gente la enganchó, ¿no? El que suena con esa
musicalidad nostálgica, pero suena actual. Creo que es donde está la gran virtud de lo que haces con estas canciones, ¿no? Y lo que hice siempre, porque como yo no venía del lado académico, Sí. no llegué a esta música del lado académico, por Que el fue una lado virtud. académico, una gran Porque si suerte, te una hubieras gran puesto fortuna. a producirlas con esa visión, pues a lo Sí. mejor no engancha. Claro. Pero esa cuestión fue una gran virtud el haberlos hecho nuevas. Sí, incluso cuando fui parte de un grupo de música medieval y renacentista como Ars Antiqua, Ars Antiqua, con quienes canté 10 años, Sí, que fue un... siempre tuve la posibilidad de cantar las canciones a mi manera, Ujú. que era desde este lenguaje muy personal, cómo las podía traer a mi universo, hacerlas como yo sentía que tenían que ser cantadas. Y después cuando empecé mi trabajo como solista, yo dije, mi proyecto solista tiene que partir de estas canciones, pero ir un paso más allá, no nada más cantarlas a mi manera, sino vestirlas con un sonido que tenga que ver con mi universo musical, con lo que yo escucho, con lo que me formó, con instrumentos contemporáneos combinados con instrumentos acústicos. Y así fue como fui construyendo algo que no existía en ese momento en México. Y estás hablando de canciones de una cultura específica, Sí. con un lenguaje que es el ladino, ¿no? Sí. Eh, pero con... yo creo que el lenguaje, para quienes te escuchamos, nos da esa doble alegría de medio entender algo, pero medio no entender lo otro, que creo que le da ese saborcito también de un poquito de misterio a la letra, pero suenan a cosas íntimas, a cosas del día, a cosas cotidianas, a cosas del amor, a cosas de la esperanza, a cosas del desamor, del matrimonio, de formar una familia. Pero son canciones que hablan pues, como de la vida de uno, aunque vengan de siglos atrás, ¿no? Pero además, algo que a lo mejor no tenía nada que ver con nosotros en Guadalajara en ese tiempo, ¿no? Claro, O sea, sí. ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer esas canciones antiguas en lenguaje ladino en Guadalajara en ese momento? Pero creo que fue una gran aportación. Y en México, En ¿eh? México, además, claro, Sí, porque sí. Porque tú no sí. venías de la comunidad judía, tú no, No, para tienes nada, nada que yo ver no con la soy comunidad sefaradí, Sí, de chica sí tuve muchos compañeros judíos, Sí. pero no, la música sefaradí para mí era completamente extraña. se Me la hubiera encontré. esperado de alguien Ajá. de esa ascendencia, ¿no? Me la encontré y descubrí varias cosas. Para empezar, que eran canciones bellísimas, que me hacían Preciosas. descubrir un universo melódico, que hacían crecer mi voz, que me hacían descubrir matices, formas de usar la voz que yo no había probado antes, pero que además emocionaban a quienes la escuchaban. Eso creo que es un asunto importante. Había un público que no tenía nada de conocedor, eran jóvenes, además había algo como en el ambiente, en la nueva música que se estaba haciendo en el mundo del rock y en otras cosas de fusión en el mundo, se estaban buscando estas fusiones con las músicas tradicionales, con la música celta, Sí, con, sí, sí. ajá, Sí, con, sí. con Se la- estaba volteando un poco hacia atrás, ¿no? Sí. Inclusive intentando tratar de buscar cómo se hacía la música entre los mayas, entre los aztecas. O sea, También, había una búsqueda hacia también, atrás ajá, de los qué gru- había pasado sí, con la los música. grupos de rock ¿no? mexicano Sí, buscaban esas cosas, así como es. Chuck Moll. Chuck Moll, Sí, ¿no? Ujú. y mucho también a las tradiciones, a las Sí. músicas antiguas tradicionales de los distintos países, las percusiones africanas, la Sí. música de Medio Oriente, y esto tenía mucho de exótico lo que yo hacía. Es que si nos vamos a esta música, que es hermosa, sin duda, son canciones hermosas, tienen todavía el toque árabe. Sí, por supuesto. O sea, la música tiene ese toque árabe, pero la letra tiene esa claridad de la cultura judía Sí. y las historias tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, la musicalización más la letra más tu voz, pues claro que hacían Claro. unas cosas maravillosas, Sí. ¿no? Entonces pasó algo muy bonito, que fue que ciertamente las canciones sefaradíes eran el centro Sí. de mi repertorio, lo que estaba yo eligiendo como solista, pero también cantaba cantigas antiguas españolas, romances, etcétera. Pero
esto que era la música sefaradí fue descubierto por la comunidad sefaradí de la Ciudad de México cuando salió mi disco. Entonces, les dio mucho gusto porque finalmente tenían una intérprete. Sí. Y me buscó una persona que sigue siendo muy amigo mío, que era un gran conocedor de la tradición sefaradí. Entonces, él me dio muchísima información y me dio muchísimos materiales y me fue llegando casi así de esa manera natural, más y más material y conocimiento de Sí, qué ya había fuiste, detrás. ya de aquella primera Sí. experiencia, pues ya te convertiste en alguien que estudió y que se Sí. preocupó por ahondar más en la Sí. cultura sefaradí. Entonces, conforme fui avanzando en mi discografía, haciendo más discos, fui haciéndolos de otras maneras, fui aprendiendo cómo se había construido esa música y fui descubriendo, constatando de que eran tradiciones vivas, que no era una música de museo. Eran canciones de la lírica popular transmitidas de generación en generación, de boca en boca, y que se seguían cantando. De padres a hijos, de padres y de a abuelos hijos, de madres sí. a hijas, pero además que habían dejado una huella muy, muy visible en la música tradicional mexicana, por ejemplo. Me di cuenta de que muchos de estos versitos que yo cantaba de las canciones antiguas, me los volví a encontrar en las peteneras de Veracruz, en las lloronas de Oaxaca. De pronto una línea era la misma y de pronto cuando empecé a buscar canciones en Sudamérica que habían venido de esto, como los cantos de Ordeño, me encontraba versos que eran los mismos. Entonces me di cuenta de que eso había hecho que esa tradición permaneciera viva y le daba una vigencia y una cercanía innegable y real. Y además, tú te convertiste en alguien que contribuye a la conservación y a la trascendencia de esa música que es importantísimo. Ahora tengo que hacer un último corte. Me gustaría que ahora que regresáramos, platicáramos de otras vertientes tuyas importantes, compositora, Claro. pintora, escultora, Claro. ilustradora. ¿Te parece? Muy bien. Pues aquí continúo con Jaramar Soto en esta deliciosa plática que nos está llevando por todo lo que ha sido su trayectoria llena de arte por todos lados. Pues tú ya te convertiste en alguien que contribuyó a que esa música que viene de tantos siglos atrás, pues se mantenga, sobreviva y se pase a otras generaciones, y creo que eso ha sido una parte importantísima de tu vida. Te convertiste para la comunidad judía en su intérprete sincero de la comunidad. No solo has rescatado y has hecho que esta música trascienda para esa comunidad, para el resto, para los que no somos judíos también, creo que nos diste la posibilidad de disfrutar de estas maravillosas canciones, además, insisto, interpretadas como si hubieran como si hubieran sido escritas para tu voz, que eso es además maravilloso, muy bien musicalizadas, por supuesto. He tenido la oportunidad de tocar en esa maravillosa sinagoga del centro de la Ciudad de México, que es verdaderamente hermosa. Y bueno, pero también, aunque este, digamos, fue o ha sido tu sello importante, has grabado música mexicana, La Llorona, Flor de Azalia, que te salió de maravilla también. Pero luego te aventaste el tiro de componer. Claro. ¿Era necesario Sí, o ya nomás fue de... No, era necesario. Yo, como te platicaba, yo he sido gran lectora toda mi vida. Eso estaba muy vinculado al hecho de que yo escribía y dibujaba, y mi trabajo en el diseño se transformó en mi trabajo en la ilustración al principio, y en la pintura, que después tomó 3 dimensiones y también he hecho escultura y he seguido pintando y todo. Yo escribía de una manera muy vinculada a mi trabajo plástico. Escribía dentro de mis ilustraciones, escribía para mis ilustraciones, escribía cosas que luego buscaba la manera de ilustrar. Y seguía escribiendo yo, ¿no? Al mismo tiempo que leía. No me había atrevido nunca a pensarme como compositora. Era algo serio, algo
que yo no sabía si iba a poder asumir en público. Hasta No, que... no es lo mismo cantar las Sí, letras de otros que cantarlas de exacto. uno, ¿verdad? Hasta que fui adquiriendo valor y convicción. Y en uno de mis discos, que era un disco de música mexicana, hace poco más de 10 años, yo dije, a ver, ¿y si metemos una canción mía? Y me acuerdo que mis músicos dijeron, Ay, ¿tú? no. ¿Tú? ¿Así? Mejor vamos metiendo esta, Sí, esto es. hasta que dije yo, sí, sí, hagamos una canción mía. Es importante para mí y creo que entra, porque además era una canción con un corte como tradicional mexicano, Sí. se llama Luna, es la primera canción que Qué grabé en ese disco que se llama Que mis labios te nombren. Eso me abrió una puerta porque me di cuenta de que sí podía y lo podía hacer bien y que era una manera más de explorar un lenguaje personal que hasta ese momento había explorado pintando y encontrando canciones con letras que me reflejaran a Sí. mí, ¿verdad? Pero se ya eran tuyas, Sí. tuyas. El siguiente disco que fue Diluvio fue abrir la puerta al trabajo de composición, porque ahí yo puedo decir que las canciones mías, que ya fueron 5, son el centro de todo el disco. Y ese disco fue muy importante porque estaba yo empezando a trabajar con un productor nuevo, que es hasta la fecha mi productor. Diluvio salió en el 2008 y el productor es Jerry Rosado. Él, a él no tuve que convencer, como a los demás músicos. Él tenía claro que esas canciones tenían que estar y esas canciones iban a ser importantes y son canciones a las que se les dedicó mucho, mucho cuidado en la grabación y son el centro de todo. Y cuando acabamos el disco yo le dije, esto quiere decir que el siguiente disco va a ser nada más de cosas mías. Me dijo, sí. O sea, tienes que seguir explorando. Eso es una necesidad mía que tengo clara desde hace mucho tiempo. Cada disco retoma el punto, parte del punto en el que me quedé en el anterior. Me tiene que llevar a un espacio nuevo. No puedo repetir lo que ya hice. Así como con la música sefaradí, mis 2 primeros discos estuvieron dedicados a esa música, pero el tercero ya abordó la poesía de Nezahualcóyotl. Así es. El cuarto ya abordó cosas que tenían que ver con la música antigua, pero no exactamente la sefaradí. El quinto ya fue música mexicana, fue donde metí Flor de Azalea. Es como un camino de exploración que me tiene que llevar a un sitio nuevo. Entonces, así el trabajo de composición. Y que los hace interesantes a cada uno. Claro. Que lo hace atractivo a cada disco. Exacto. Eso no quiere decir que abandono otro, nunca. Pero quiere decir que cuando lo vuelvo a tomar, lo hago de una manera distinta, refrescada por la experiencia de lo que acabo de hacer. Sí. Entonces ahora cuando canto canciones sefaradís, lo hago de una manera distinta de como lo hice hace 20 años. Y no te convertiste, gracias a eso, en una cantante monótona. Ah, no, O sea, no podría. Tuviste esa gran virtud de brincar. Y bueno, pues esto te llevó a recorrer el mundo, ¿no? Digo, Sí. te has presentado, pues quién sabe en dónde, en la India, en Holanda, En conciertos muy emocionantes, donde me doy cuenta de que cante yo en ladino, en español o en galaico portugués, puedo establecer un vínculo con un público alemán que no entiende para nada lo que estoy pero cantando que lo siente. y que se emociona y se pone de pie y aplaude. Y entonces allí me doy cuenta de que la música no tiene barreras ni fronteras de época, de idioma. Es que tal vez lograste convertirte en una cantante, pues sí, del mundo, en términos de que no necesita tal vez el público entender exactamente la letra. Digo, en el caso de las canciones antiguas españolas, sefaradís que grabaste, pues te decía, una parte se le entiende y otra parte no la entendemos, pero te maravillas pues, escucharlas aún así. Pero bueno, pues has ido a todo el mundo, digo, si has tenido la oportunidad o te has abierto tú las puertas con tu talento, pues de ir a teatros, digo, ya no digamos los de México, que los has recorrido los más importantes, pues te ha llevado al mundo, ¿no? Te ha llevado hasta la India, ¿no? Recientemente fuiste Hace unos años sí hicimos una gira por la India, invitados por la Embajada de México en la India, en teatros, en el Festival Internacional de Nueva Delhi y en otras ciudades. Uno de los más emocionantes fue hace poco más de un año, invitados por Leo Brauer a Cuba. Participamos
en un festival que él organiza en un gran teatro, en el Teatro Mella de La Habana. Fue un concierto emocionante, bello, en un país que no conocíamos, llevando precisamente un repertorio medieval. Qué maravilla. Con un proyecto de fusión, ¿no? Porque con la actual alineación con la que presento esta música, tenemos guitarra eléctrica, batería. Sí. Y digamos, no has sido un artista tú estridente en los términos mercadológicos, has sido una artista estridente con la calidad de lo que has hecho y estás nominada al Grammy Latino. ¿Cómo ves? Estás nominada al Grammy Latino con este discazo que hiciste con el cuarteto, ¿verdad? Sí, es un disco maravilloso. Discazo. Es de esos proyectos para los que ya he desarrollado una convicción y un valor, así de decirle, maravilloso cuarteto latinoamericano, graben un disco conmigo. Sí. Quiero grabar un disco de canciones sefaradís para llevar estas bellas canciones a otro ámbito sonoro con arreglos contemporáneos. ¿Quieren hacerlo? Que les quedó maravilloso, un quedó discazo. Precioso, quedó precioso. ¿Ese sí lo grabaron ahí? Lo grabamos en la estudio? sinagoga, Justo Sierra. Sí, ahí va. El cuarteto no graba en estudio, entonces tanto ellos como yo habíamos dado conciertos allí. No, pero yo creo que además agarra un sabor grabar en ese... Fue mágico. No, pues es impresionante. No nada más la acústica, sino la carga histórica, emotiva. Lo que representa estar en la sinagoga, en lo que fue la sinagoga más importante de la Ciudad de México, que fue la comunidad más importante de judíos en México. Entonces, un espacio que además es, no solo por su valor histórico y religioso, por lo hermoso que está el lugar, ¿no? Entonces, bueno, grabar ahí creo que se nota en el disco toda esa carga de la sinagoga ahí en cada parte, en cada pedacito del disco, ¿no? Y bueno, pintura, escultura. Decíamos hace rato, bueno, pues empezaste a hacer arte con el cuerpo, luego con tu voz, has hecho unos montajes extraordinarios donde mezclas el canto con algo de danza, con la parte pictórica, con las artes plásticas, pero pues también tienes una carrera paralela sobre la de cantante en el tema de las artes plásticas. Sí, a la que no he dedicado el tiempo que le he dedicado a la música, porque la música es muy celosa, pero que está presente siempre y que busco siempre la forma de darle salida, ya sea en el escenario como parte de los espectáculos o en otros proyectos. Sí, es algo muy importante. Sabes, al principio yo decía, la música es algo que hago con otros. La pintura, la parte plástica es algo que hago conmigo misma, en donde hablo de mí, en donde exploro mis mundos interiores. Cuando empecé a componer me di cuenta de que podían encontrarse el mundo musical con ese mundo de exploración interior, porque me di cuenta de que mis canciones tratan de las cosas que yo pinto. Entonces mi más reciente proyecto, Sueños, es el sitio en el que se encontró todo eso. Sí. Oye, pues ¿verdad? Siempre me da mucho coraje que se acabe el tiempo cuando hay mucho todavía que platicar. Jaramar.com.mx es tu página, ahí está tu música, ahí están tus proyectos, ahí está lo que sigue, lo que viene, tus presentaciones, para que quien quiera conocer qué sigue, qué estás haciendo ahorita y qué sigue, pues ahí lo encuentra, ¿verdad? Jaramar.com.mx para quien quiera seguir la huella y la música, y la pintura, y las presentaciones, y los conciertos, pues ahí lo encuentra, ¿verdad? Claro que sí. Pues te agradezco mucho que me hayas acompañado ahí, que me hayas ayudado a conocer más de esta trayectoria que has hecho, esta maravillosa trayectoria que has hecho, y bueno, una trayectoria que todavía va a dar para mucho. Eso espero, Gil. Así será. Espero que sí sea así. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos.